Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar qué es la estadística y la probabilidad. Empezamos con la definición de estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es una rama de la matemática, la cual es muy pero muy importante y nos ayuda a organizar, a analizar y ordenar diferentes datos. ¿Sí? Lo ayuda a recolectar, analizar, ordenar los datos para poder así tener un análisis más completo y poder hacer inferencias o poder tomar decisiones de una manera más fácil. Estos datos pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser sucesos, pueden ser muchísimas cosas y por eso es que es tan completa porque nos ayuda a analizar cualquier tipo de cosa. Eh, Como lo dije anteriormente, la estadística está en la vida cotidiana, día a día, ¿sí? Porque, o sea, es muy importante, la podemos usar cualquier tipo de persona en la vida cotidiana y es más, lo hacemos, a veces indirectamente sin saberlo. Por lo menos yo puedo utilizar la estadística para ayudarme a organizar mis gastos y mis ingresos y poder así tener mejor una vida financiera. Por lo menos aquí voy a explicar un ejemplo muy práctico, ¿sí? De la estadística. Digamos, yo quiero ser un alcalde y necesito una campaña de gobierno que me ayude a poder ganar, que es lo que quiero obviamente. Y yo hago una encuesta, ayudándome de la estadística, yo hago una encuesta al pueblo para ver cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos. Aquí en esta gráfica de barras que es muy pero muy intuitiva, nos podemos dar cuenta, si yo llegué y pregunté, digamos, 5 puntos: está el desempleado, inseguridad, inflación, salud y educación. Como podemos ver, la inseguridad es la que más preocupa a los ciudadanos, entonces mi campaña de gobierno va a ser obviamente enfocada en la inseguridad, porque así me voy a llevar muchos votos. La gente está interesada en suplir esa necesidad de la inseguridad que hay y pues yo voy a hacer mi campaña más enfocada en la inseguridad, también en la salud, que va apuntando de segunda, etcétera. Así que, como vemos, es unos simples datos y organizarlos y analizarlos, podemos ya saber qué es lo que la gente quiere y puedo yo hacer una campaña de gobierno para poder ganar. Entonces, aquí en un ejemplo muy práctico podemos ver la importancia de la estadística, así como todo. Hay empresas que necesitan mucho la estadística porque, digamos, empresas de marketing o las empresas de comercio pues utilizan mucho esta herramienta que nos da la matemática. La estadística se basa o se ramifica en estadística descriptiva e inferencia en la descriptiva. Eh, Estudia población, una población que va de principio a fin y ahí pues saca parámetros las cuales ayudan a analizar esos datos. Los parámetros pueden ser la media, la mediana, la moda, la varianza o la desviación estándar. Y como ya lo dije, se estudia una población completa. Y la otra rama es la estadística inferencial, que por lo contrario no se puede estudiar una población completa porque hay poblaciones que son sumamente grandes, muy pero muy grandes, entonces sería imposible ya que el gasto y el tiempo que se necesitarían para estudiar esta población sería muy alto. Así lo que hace la estadística inferencial es trabajar con muestras y, como lo dice su nombre, hacer inferencias o predecir sí, predecir los parámetros o estadísticos de los datos, ¿sí? Lo que arrojaría la población completa, basado en esa muestra. Y aquí tenemos población y parámetros. Esta va ligada a la estadística descriptiva, como ya lo dije anteriormente, se estudia la población y se sacan los parámetros. Aquí yo tengo un ejemplo muy práctico para yo poder explicar esto. En una empresa se busca mejorar el bienestar de sus trabajadores. El jefe, con ayuda de un profesional en la salud, hace una encuesta para saber el nivel de estrés del 1 al 5 de cada individuo. Entonces, aquí yo lo que hago, digamos, yo soy el jefe de mi empresa, quiero saber cómo se estresan mis empleados y los pongo a hacer una encuesta de el 1 al 5, donde 1 es poco estrés y 5 es demasiado estrés. Aquí ya cuando veo los resultados y los organizo, ¿sí? Porque eso es lo que hace la estadística: organizar, recolectar datos para poder analizarlo. Los voy a analizar en este gráfico de barras que es muy intuitivo y puedo ver que 26 empleados votaron que tenían 1 estrés, o sea, poco, y 15 2, 19 3, 12 4 y 8 5. Aquí yo ya me puedo tener una visión, pero más visión tendría sacando un parámetro como la media, ¿sí? La media de estrés de todos mis empleados. Entonces, para sacar la media en este caso,
la media del 1 al 5 de estrés de todos los empleados, el promedio, lo que tendría que hacer es multiplicar el nivel de estrés por cada empleado que tiene ese nivel de estrés y sumarlos y dividirlo por el número de empleados que hay. Entonces multiplicaría 1 por 26, más 2 por 15, más 3 por 19, más 12 por 4, más 8 por 5, sumo todo y divido entre el número de empleados, que son 80. Aquí ya lo hice y la media de esto nos dio 2.5. Ese es el promedio de estrés que tienen mis empleados, en este caso hipotético, que es un nivel muy por la mitad, o sea que está bien en este caso el nivel de estrés, que es 2.5, no están tan estresados ni tan relajados. Y también pudiéramos podido agregar otra variable para entender cuál es la causa de ese estrés, ¿sí? No solo tener el promedio y ya, sino que también podríamos agregar otra variable como digamos el horario de trabajo, la edad tal vez de los empleados, si influye, o el tipo de trabajo que desempeñan los empleados. Ahí nos hubiéramos podido dar una idea más clara de por qué se está generando ese estrés. Pero como por ahora solamente quería saber el nivel de estrés, pues lo dejamos hasta ahí con esa variable que nada más es el nivel de estrés. Y tenemos la muestra y el estadístico, que va ligada a la estadística inferencial. Como lo dije, hay veces que la población es tan grande que simplemente es imposible estudiarla por completo, entonces se toma una muestra. Y aquí tengo un ejemplo para explicarlo. Si yo tengo un restaurante y quiero conocer el nivel de satisfacción de mis clientes, hago una encuesta. Como la población sería todos los clientes que han ido al restaurante, sería imposible encuestarlos a todos. Sí, claro, porque digamos, si yo tengo un restaurante fundado hace 4 años, pues ya esos clientes de hace 4 años pues no los podría yo encuestar. O también los clientes a futuro, digámoslo así. Entonces tomo una muestra de 100 clientes que fueron la última semana. Esa sería mi muestra, 100 clientes. Entonces, aquí yo llego y los voy a hacer en una gráfica de pastel. Y también los voy a calificar del 1 al 5, donde 1 es poca satisfacción, 2 media, 3 más o menos, 4 y 5 sería muy buena. Entonces, aquí yo puedo darme cuenta de los clientes que no les gustó y los clientes que sí, etc. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es también sacar una media, ¿sí? Pero en este caso no se llamaría parámetro, sino se llamaría estadístico. Esa es la diferencia, porque el estadístico es como ser el parámetro, pero no de una población, sino de una muestra. No sé si me hice entender. Entonces, este estadístico no es puntual, porque es simplemente una inferencia, ya que no entrevistamos a otra población, porque si yo hago una encuesta otra semana, no va a dar la misma media. Lo más probable es que dé una media parecida, pero no igual. Entonces, es una inferencia más o menos. Sacando la media, así tal cual como lo hicimos en el ejemplo pasado, nota que la media es de 3,83, rozando casi el 4 de satisfacción. Entonces, el gerente pues ya se puede dar una idea de cuánto tiene que mejorar, cuánto no, qué fue lo que le gustó a los clientes, qué no, etcétera. El estadístico de este ejemplo, aquí como ya lo dije, es de 3,83. Esa fue la muestra, que fueron 100 clientes, y el estadístico fue de 3,83. Ahí ya podemos hacer inferencias, podemos hacer predicciones. Tal vez la otra semana nos vaya mejor, si mejoramos un poco la calidad o peor, etc. Entonces, una buena herramienta. Listo, ahora vamos a hablar de las variables cualitativas y cuantitativas, y le voy a dar un enfoque en datos agrupados y no agrupados. Las variables cualitativas, como su nombre lo dice, es las que se miden de acuerdo a sus cualidades, ¿sí? O a su categoría. Estas, por ejemplo, pueden ser el color de algo o, no sé, marcas de celulares. Estas, la característica principal es que no se pueden medir numéricamente, ¿sí? O sea, solamente por sus características o por sus cualidades. Y las cuantitativas sí se pueden medir de acuerdo a números, como por lo menos la edad o la estatura, ¿sí? Sí son cuantificables, como su propio nombre lo dice. Las cualitativas se dividen en dos, son las nominales y las ordinales. Las nominales no tienen un orden específico, el ejemplo pueden ser los colores, como ya lo dije, y pues no tienen una jerarquía, a diferencia de las ordinales, que sí tienen un orden.
como por ejemplo sí, la jerarquía que hay en el nivel académico, por lo menos hay una jerarquía porque primero está transición, después primaria, secundaria, universidad, posgrado, etcétera. Y pues esas serían las variables cualitativas. Ahora hablemos de las cuantitativas. Ellas son las que, como ya lo dije, se representan por números y también se agrupan en dos ramas, que son las discretas y las continuas. Tienen valores, las discretas tienen valores contables, ¿sí? Pero enteros. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede haber un número racional en las variables cuantitativas. Por lo menos los estudiantes de un salón, como estamos evaluando los datos que son estudiantes, no podemos tomar 1,2 estudiantes, 1,5 estudiantes, porque son valores enteros, del 1 al infinito, pero sin entrar en el rango de los números racionales. Por diferencia de las continuas, que aquí sí se pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, como por ejemplo la temperatura. ¿Sí? Pueden haber 80,53 grados Celsius. ¿Sí? Ya se va al rango de los números racionales. Ahora, los datos agrupados y no agrupados. Los datos agrupados, ¿sí? Son aquellos que, como su nombre lo dice, se agrupan respecto a intervalos. ¿Sí? Respecto a intervalos o... Sí, o sea, cuando una población es muy grande, hay veces que sale mejor, sale más ventajoso agruparlos, ¿sí? Para poder facilitar un poco más su análisis y hacerlo un poco también más rápido, ¿sí? La única la desventaja que más azota los datos agrupados es que las fórmulas son un poco más complejas, las fórmulas para hallar los parámetros como media, mediana y moda, ¿sí? Son un poco más complicadas, un poco más apartes de las que estamos acostumbrados a ver día a día, pero no deja de ser una gran alternativa. Y las no agrupadas son los datos que tal cual como se recogen, se presentan. Ya ahorita vamos a dar un ejemplo de ello. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo donde funcionan estas dos cosas. Aquí vemos que vamos a tomar los datos de los colores de los ojos en una familia, digámoslo así. Podemos ver que puntúa el café, pero quiero hacer un énfasis más bien en las variables. Aquí tenemos color de ojos, esas son unas variables cualitativas y nominales, que no se ordenan con una jerarquía, ¿sí? Porque si yo pusiera el café acá, pues no tendría como que ningún aporte al análisis, porque pues no hay una jerarquía. Y no están agrupados, están simplemente café, avellana, azules, no hay intervalos que me digan nada, entonces eso es un buen ejemplo. Y aquí tengo variables cuantitativas y datos agrupados. Por lo menos la altura de estudiantes en un salón y como ven los estoy agrupando por 1,60 y 1,65, 1,65, 1,70, etc. Aquí digamos hay 8 estudiantes que tienen altura de 1,60 y 1,65, pero eso no quiere decir que haya un dato que tenga la altura de 1,62. Pueden ser que los 8 midan 1,60, ¿sí? Esto lo que conlleva es que las ecuaciones, las fórmulas que se usan para hallar los parámetros cambian, ¿sí? Es por esto, porque se trabajan es con intervalos, no con datos individuales. Bueno, ahora vamos a hablar de las escalas de medición. Las escalas de medición hay varias. Está la escala nominal, que clasifica datos en categorías distintas y que no tienen un orden específico, ¿sí? Por lo menos como el género. Está masculino, femenino, no binario, pero pues sí, o sea, son como las más simples. La escala ordinal, que los clasifica en categorías que tienen un orden lógico, pero este orden no respeta una uniformidad en cada intervalo, ¿sí? Como por ejemplo sargento, teniente, cabo. Hay una jerarquía, pero no tienen escalas puntuales, ¿sí? Digamos, a ver, ¿cómo puedo ejemplificar? Un cabo de un sargento o un cabo de un teniente, ¿sí? Hay una jerarquía, pero
el nivel no está tan definido, digamos como en las escalas de intervalo, ¿sí? Que en esta sí hay eh, un intervalo que es uniforme, pero no hay un punto cero en específico, digamos como la temperatura. La temperatura sí se puede medir con un intervalo uniforme porque sabemos que 1 grado, mientras sube la temperatura 1 grado, pues sí hay esa uniformidad entre 1 y 2 grados, sí hay una diferencia. Hay 1 grado, sí se puede medir esa diferencia. Entre 1 y 10 hay 10 grados de diferencia. En cambio, en la anterior, que era la ordinal, entre un cabo y un teniente, o sea, no hay una diferencia numérica que nos pueda dar ese valor, ¿sí? Y también la escala de intervalo tiene la característica que no hay un punto cero en general, es decir, como ya lo dije en la temperatura 0 grados Celsius no significa que haya ausencia de esa temperatura. Y por último tenemos la escala de razón, que es similar a la escala de intervalo, pero esta sí tiene un cero, un punto cero en específico, digamos como medida de masa, como kilos, gramos, que cuando llega a un punto cero es decir que ya no hay masa, ¿sí? Ok, bueno, vamos a presentar los tipos de gráficas. Bueno, primero que todo, las gráficas son una herramienta fundamental, muy importante en la estadística porque nos brinda información simplemente con verla, ¿sí? Es una gráfica que al verla podemos ya recoger solo con nuestra mirada mucha información de los datos que tomamos. Y existen muchos tipos de gráficas. La primera, que es una de las más famosas, la gráfica de barras, lo que hace es organizar datos cualitativos, ¿sí? Y la longitud de las barras lo que hace es mostrarnos la cantidad o la frecuencia de datos que hay en esa categoría. Como podemos ver también las barras están separadas porque son datos cualitativos y no están en ninguna frecuencia, por así decirlo. No están categorizadas, ¿sí? No son continuas, como serían datos cuantitativos. En cambio, en el histograma, que es muy parecido al gráfico de barras, pero las diferencias, bueno, las similitudes es que la longitud de las barras también mide la cantidad de datos que hay en esa categoría, pero como podemos ver, las barras son continuas, son pegadas. ¿Por qué? Por lo que ya dije, son cuantitativos, entonces hay una jerarquía, una detrás de la otra, y por eso es que están pegadas. Tenemos un gráfico que a mí me gusta mucho, que es el gráfico de líneas, ¿sí? Que lo que nos dice es que toma una variable y la va midiendo a través del tiempo. Sí, aquí podemos ver un ejemplo, que esto lo tomé con mi celular, y es que aquí podemos ver cómo la carga del celular está en 100%, pero a medida del tiempo va disminuyendo con el uso. Aquí hubo una caída en pica de la batería, que hubo un dreno de batería en que en menos de 2 horas o 2 horas largas, y aquí ya se fue un poco moderando ese uso hasta que llegó a un punto constante, hasta que ya llegó a un punto que 12-10% de batería aproximadamente. Entonces aquí simplemente con ver esta gráfica ya nos dimos cuenta qué es lo que pasó en estas 11 horas, qué le pasó en estas 11 horas a la batería del celular. Tenemos también un gráfico famoso que es el gráfico de gráfico de pastel, de tarta o gráfico circular, y este lo que nos da es proporciones de los datos. Como podemos ver aquí hay la película más favorita, o sea, la moda sería la de romance, después seguiría la acción, comedia, ciencia ficción y drama, podemos ver que es la menos. Y pues, como vemos, esta gráfica nos da muchísima información. Tenemos el diagrama de dispersión. Este diagrama nos muestra dos variables cuantitativas, las dos, y nos muestra cómo ellas se relacionan en pares, ¿sí? Lo que vemos aquí en este diagrama de dispersión siempre va a tratar de formarse una línea recta, ¿sí? Pero no obviamente no va a ser perfecta porque van a haber datos atípicos. Voy a hacer un ejemplo. La altura con el peso de una persona, ¿sí? Digamos, aquí hay gente que mide
1,40 y pesa 50 kilos, es lo más normal, pero puede haber gente que mida 1,40 y que pese, ¿qué?, 20 kilos, ¿sí? Que es, que es un dato muy atípico, pero puede pasar. Entonces, estos puntos que están un poco alejados de la recta son estos datos atípicos. La pendiente no siempre tiene que ser positiva, por lo menos si yo cambiara las variables, digamos, pusiera aquí número de horas de sueño con ojeras, eh, podemos poner aquí 2 horas de sueño, pues lo más probable es que vayan a ser mucha cantidad de ojeras, entonces aquí ubicaría el punto, y entre más horas de sueño menos ojeras, entonces la recta tendrá una pendiente negativa, pero eso tampoco cambia los datos atípicos. Puede hacer que una persona duerma muy pocas horas pero que tenga pocas ojeras, ¿sí? Entonces ese dato atípico, eh, eh, o sea, la tendencia de la gráfica siempre va a ser una recta, pero hay datos que están dispersos, por eso se llama así. Sí, hay una persona que duerme 3 horas pero que no le salen ojeras porque tiene muy buena genética, o viceversa, hay gente que duerme muy bien y por la por la por el sí, por el ADN o por algo hereditario tenga ojeras, así duerma mucho, puede que sus ojeras sean muy grandes. Tenemos también el diagrama de áreas, que es muy parecido al diagrama de líneas que ya mostré anteriormente, pero lo que hace este es superponer dos diagramas de líneas, ¿sí? Y ahí uno se puede dar cuenta de la diferencia de esos dos, ¿sí? Es decir, es como que superponer dos diagramas de líneas, y aquí podemos también ver unas diferencias de áreas que, digamos, aquí en este ejemplo son las importaciones y exportaciones. Entonces tenemos un diagrama de importaciones que es el azul y de exportaciones. Entonces aquí vemos que en enero hubo más importaciones que exportaciones, pero de febrero a finales de enero en adelante hubo más exportaciones que importaciones, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. Y el diagrama de cajas y bigotes, lo que hace es representar entre cuartiles y percentiles, ¿sí? Perdón, cuartiles, ahí distribuyen los datos, ¿sí? Entonces, aquí resalta valores atípicos, máximos y mínimos, y la caja nos muestra un cuartil 1, 2 y 3. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central y de dispersión. Listo. ¿Qué son estas cualidades en la estadística? Es lo más fundamental o lo más común, ¿sí?, que se le saca a un conjunto de datos. Vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Estas lo que nos indican es el valor alrededor del cual se agrupan los datos. Existen tres medidas de tendencia central, que son las principales. Está la medida aritmética, que también se puede conocer como promedio, ¿sí? Y es como que la más común o la más fundamental. Bueno, la principal de estas tres. Esta se halla haciendo la suma de todos los datos y dividiéndola entre el número de datos que hay, ¿sí? Por lo menos si hay, bueno, ya lo hice en unos ejemplos anteriores, pero digamos si hay 3 datos que es 5, 10 y 15, lo que hacen es sumarlos y dividirlos entre 3, que daría 30, entonces la media aritmética sería 10. ¿Sí? 31 entre 3 da 10. Esta también la mediana. La mediana lo que nos dice es el valor central de los datos cuando los datos están ordenados de forma ascendente, ¿ok? Entonces, lo que hace es hallar ese dato central. Cuando hay un número impar de datos, la mediana es el dato central, pero cuando hay un número par, lo que hace es promediar el valor de estos dos datos centrales. Es muy útil cuando no hay valores extremos, ya que esta no se ve afectada por estos valores extremos. Y la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Puede haber una moda o más de una también, si todos los valores aparecen la misma cantidad de veces. ¿Ok? No sé si me hice entender. Es decir, si en un conjunto de datos hay 5 valores que voten por, digamos, manzana y 5 valores que voten por pera, sería un estudio y sería bimodal. ¿Por qué? Porque hay dos modas, etcétera, etcétera. Pueden haber dos o más también. Y las medidas de dispersión. Lo que nos dicen es qué tan dispersos o agrupados están los datos con respecto a la media, ¿sí? O a la tendencia central, que puede ser también la mediana, digamos.
Entre las principales está el rango. Sí, el rango pues es muy simple, es el conjunto de datos que se va a analizar de principio a fin y se halla restando, se halla con la diferencia del dato con mayor valor y el dato con menor valor. Está la varianza y es una medida que nos indica los datos con respecto a la media. Bueno, aquí le voy a colocar como que un ejemplo, ¿sí? Como ya lo dije, miren, la media es la que yo expliqué, la mediana y la moda. El rango, como lo dije, es de principio a fin los datos. Y ahorita estoy explicando la varianza. Como lo dije, se calcula como el promedio de los cuadrados de las diferencias de cada dato y de la media. Entonces, sí, la varianza prácticamente eh, nos indica qué tanto varían los datos con respecto a esa media. Y bueno, se halla con esta formulita que tenemos acá. Y nos faltaría la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de esta varianza y nos da una medida de dispersión en las mismas unidades que los datos originales. Sí, ya que la varianza pues estaría elevada al cuadrado, digamos si estamos estudiando unos datos que tengan años, pues años al cuadrado pues la verdad no nos dice nada. Entonces la desviación estándar lo que hace es sacar la raíz de esa varianza y se usa mucho en estadística para interpretar la variabilidad de los datos. Sí, entonces que mientras menor sea la desviación estándar, más cercanos están los valores a la media, no están tan dispersos. Pero entre más alta sea, los valores están más dispersos de esa media. ¿Sí? Como ya lo dije, pues las medidas de dispersión son lo que nos dicen es cómo están esos datos en cuanto a la media o a una medida de tendencia central. Y hay una que no puse aquí en la diapositiva, ¿sí? Pero es una medida de dispersión que hay que tener en cuenta, que es el coeficiente de variación. Y se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media, eso multiplicándolo por 100 para que nos dé un valor en porcentaje. Y nos ayuda a comparar la dispersión entre diferentes conjuntos de datos, especialmente cuando tienen diferentes unidades de medida. ¿Okay? Entonces, en conclusión, la estadística es muy, pero muy fundamental en la vida cotidiana. Nos ayuda a interpretar muchas cosas que pasan. Se ve en muchos ámbitos de la vida. Y pues, o sea, la verdad es una herramienta muy útil, ¿sí? Hay personas que saben de estadística y pueden sacarle mucho partido, digamos, en las apuestas, ¿sí? O, bueno, también tiene que ver con probabilidad, pero en realidad, pues hay personas que se saben suplir de estos estudios y pues se pueden ayudar a ellos mismos. También aprovechan, como ya lo dije al principio en los ejemplos de la vida cotidiana. La verdad es una rama que nos contribuye mucho. Espero que les haya gustado, que les haya servido para aprender algo nuevo y nos vemos en la próxima.